Estamos de regreso en un artefacto más. Mi queridísimo Brujo Martínez está acá. ¿Cómo estás, amigo? Bien y de huevos y la corbata ya sabe dónde va. ¡Exactamente! David Martínez, que todo mundo, que pocos saben que te llamas David. Eso es cierto. No sé si está prohibido decir tu nombre, no. Nah, claro que No es como Beetlejuice, lo digo 3 veces y ¿te me apareces? Ándale, en la noche. Oye, mi brujo, eres el cliché, un bonito cliché del güey súper rudo por fuera, en tu actitud, en tu música, en todo el pedo y con el corazón más de pollo de la vida, lo cual se ha ido mucho a que tanta gente te quiera tanto. Te lo juro que no sabes cuánta gente todavía me habla de su época de la escuela, güey. Como profe fuiste, o sea, marcaste a mucha gente, güey. Pues es algo que siempre lo sigo haciendo, vaya, con mucho ¿Todavía? gusto. Sí, no en escuela. Ajá. Algún día volveré a trabajar en una escuela just for fun, pero de momento me está yendo muy bien con clases particulares. Sin embargo, es algo que siempre hice con mucho gusto, con mucho amor hacia crear pues nuevos músicos, vaya. No, y se notaba. Aparte, creo que eso fue uno de los grandes aciertos de la ULM, la Universidad Libre de Música, donde nos conocimos, porque casi siempre les tocaba a las nuevas generaciones, día 1, clase 1, brujo. Sí. Era solfeo 1. El solfeo 1. Chidísimo, que yo escuchaba a todo el mundo. A mí me tocó trabajar ahí en la oficina y yo los escuchaba riéndose. Apenas había pasado media hora. Y salían todos. O sea, era como una buena acogida. Sí, claro. Ay, qué rico. ¿Sí, no? Pues es que en cuanto a lo que es la música, ya ni siquiera las clases, siempre he tratado de ser de cómo me hubiera gustado que fueran mis clases, cómo me hubiera gustado que me enseñaran algunas cosas. Facilitar el camino, porque hay varias cosas en la vida que uno las aprende por las malas. Ajá. O de una manera más complicada, o que hasta 20 años después dices, así era. Claro. Entonces yo trato de facilitar el camino en todo ámbito, no solamente en la escuela. Pues. Y quitarle también tanta solemnidad, ¿no? Sí, y lo más importante, el miedo, porque no sé qué pasa con la educación musical que siempre se pone uno, cuando está empezando, pues se pone uno nervioso y eso pues le resta mucho al aprendizaje, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con el cliché, vaya, del maestro que no, así no va, o como el baboso de la película de Whiplash, no, mi tiempo, la chingada. La neta, pues no tiene que ser así. La música realmente tiene que ser divertida. Claro que tiene que ser. Hay güeyes que dicen que no, pero no, claro que tiene que serlo. ¿Verdad que sí? Sí, la música... Yo concuerdo totalmente. La música lo es todo, güey. Es medicina, yo lo veo también. Creo que la música es medicina. A mí se me olvida que agarrar el bajo o a veces la guitarra y nomás tocar una pendejada o tocar algún cover que a ti te gusta. Eso después de un rato te hace sentir bien. Claro, físicamente bien. Ajá, sí. Genera seguramente dopamina y... Por supuesto, anímicamente. Y eso es algo que siempre se nos olvida y creo que como docentes no debemos de dejar que los alumnos lo pasen por desapercibido. Exacto. Quiero agradecer a Cadet, Centro de Artes para el Desarrollo del Talento, por apoyar la segunda temporada de Artefacto y aprovechar para darles el siguiente mensaje. ¿Tus hijos sueñan con ser estrellas de rock? En Rock Cadet te ofrecen clases de guitarra eléctrica, bajo, canto y batería para que tus hijos toquen como los grandes. Deja que descubran el rockero que llevan dentro con sus talentosos maestros y vibrante y sano ambiente. Pueden agendar su clase prueba mandando mensaje al 33 14 16 83 05 por sus redes sociales en @cadet_mx y Cadet Centro de Artes para el Desarrollo del Talento o visitándolos en Joaquín Angulo 2480. Rock Cadet los está esperando. Yo me imaginé, y por eso quería empezar con esto, me imaginaba que mucho respondía tu manera de ser maestro, tenía que ver con lo que te había tocado a ti. ¿Cómo te tocó a ti? ¿Que tú fuiste a la escuela de música, la UDG, o cuál fue tu camino? No fue una experiencia desastrosa, vaya.
sea, la verdad es que sí, siempre he tenido buenas experiencias, pero, pues, por ejemplo, yo empecé tocando guitarra en una estudiantina en la secundaria. Ajá. Y después empecé a tomar clases de guitarra particulares con un cuate que fue pareja de mi hermana hace más de 20 años. Y por ejemplo, también, pues tenía que 14, 15 años. Y desgraciadamente, las comunidades de los instrumentistas son muy diferentes entre ellas. Sí. Es decir, la comunidad de los guitarristas tiende a ser muy complicada. Ajá. Los guitarristas tienden a ser pues muy conflictivos, muy alzados. Dilo, mamones. Pues sí, son mamones, güey. Los vocalistas, los pianistas. O sea, cada quien tiene su cosa, ¿no? Sí, y o sea, no digo que todos lo sean, pero por ejemplo, la comunidad de los bajistas, güey, o sea, rara vez hay un bajista que diga, ese güey me caga. Ajá, es muy raro eso. Es cierto. Y en cambio con los guitarristas, pues yo no, es más, veo a mis amigos guitarristas los veo más cómodos yendo a cotorrear con los bajistas. Sí, porque se sienten seguros, ¿no? Ajá. No hay nada que perder. No, y aprenden de nosotros Qué cabrón. para que cuando llegan acá a tocar guitarra, pues no sé, es más sólidos, no sé, pues. ¿Y notaste eso así, right away? Un poco después, a lo que iba con este comentario es que como... Es una historia bien pendeja, güey, pero la neta, quieras o no, un adolescente de 14 sí te marca. Claro. Yo iba a presentar mi canción ahí del examen de la academia y había una chavita que me gustaba, que se parecía a Avril Lavigne, güey, así. No, pues claro que te gustaba. Y estaba acá, sí, y la morra así como que sí veía y la chingada, veía acá, como que veía que sí le llamaba la atención, ¿no? Okay. Entonces, llegué tarde, no voy a dar explicaciones de eso. Llegué tarde. El director me la hizo de pedo. ¡Ándale, cabrón! ¡Ya conéctate! Y no, pues yo estaba bien nervioso, güey. Todo mal, güey. Todo mal, güey. Llegué. No tienes que hacer. Me subí al escenario, toqué, güey, pedorrísimo, güey. Porque aparte ni me sabía ecualizar, güey. Cosa que también nos deben enseñar desde el día 1. Exacto. Y no, güey, mi primer examen de guitarra fue un fracaso total. Y claro que pues la morra fue con su cara de cringe, güey. y ya ahí andaba cotorreando con el vato que era guitarrista que también me cagaba el palo. Puta, de todo mal, todo cabrón. mal, güey. Ahí. Y a partir de ahí dejé de... Y te digo, es una pendejada. Sí medio te vacunaste y sí medio dijiste, güey, a lo mejor esto no es para mí. Sí, güey, dejé de tocar 2 años. Cabrón, ¿no? Pues estuvo fuerte. Sí, pues, además, pues, no es como que la inteligencia emocional sea algo muy importante. Cero. Les interesa más el catecismo que la inteligencia emocional, güey. Y pues, no, la neta, no va por ahí la cosa. Ajá. Entonces, ya como a los 2 años... O sea, hasta los 16 volviste a... Hasta los 16, un compa me dice, güey, ¿quieres tocar el bajo acá en la prepa? Y yo sí, güey, pues yo no sé tocar el bajo. ¿Y qué te dijo? No importa, nadie lo escucha. No importa, algo así dijo. Me dice, no, yo te enseño, es bien fácil. Toca así y así y asado. Y yo sí, no mames, sí es fácil. Bueno, ya me prestaron un bajo que parecía arco de Apache, güey. Puta, ya sé. Y Era un Spectra, güey. No más falta. Güey, no tenía marca. No tenía marca. No, era una cosa bien extraña, pero así... Hechisísimo. No, güey, era un pedazo de madera con cuerdas, güey, está bien culero. Pero, pues acá, tocamos 4 rolillas, una de, creo que fue Enter Sandman, todavía me acuerdo, Enter Sandman, In My Place, Don't Cry y Knocking on Heaven's Door, y había otra, pero no me acuerdo, había una cuarta rola. No me acuerdo de la cuarta, pero pues ahí tocamos, estuvo chido, me divertí mucho, me invitaron a tocar a la banda y pues yo sí, güey, nunca tuve banda, y yo dije, pues va, y empecé a tomar clases de bajo. Y dijiste, ya soy bajista. Sí, ya toco en una banda, pues ya toco, ¿no? Según yo. Ajá. Y ya ¿Ya tenías mata y todo? No, todavía no. Tenía el cabello aquí. Unos compas dicen que de Backstreet Boy. Ahí va, los Hanson, entonces. Ándale. ¿No? Entonces yo dije, órale, pues
pues voy a tomar clases de bajo. Y ya empecé empecé a tomar clases, ya empecé a tocar con dedos, empecé a tocar rolas un poquito más complicadas como de los Red Hot. Nunca fui súper metalero, pero Pantera siempre fue una de mis bandas favoritas de toda la vida. Como fan, más que así de que inmediatamente te pusieras a sacar rolas de Rex, más bien como fan, lo oías mucho. Sí, lo oía un chingo. Y Dimebag, en mi época de guitarrista, Dimebag siempre, bueno, a la fecha sigue siendo Pues no, es el de mi guitarrista favorito. ¿Con qué disco empezaste? Yo empecé con el Vulgar, Claro. pero el primer disco que me compré fue el de En Vivo. Ok. Híjoles, ¿no? Qué cabrón está. y eso lo tengo en vinil. Pero ¿sabes qué es lo cabrón? Hablaba el otro día de eso, creo que con Iván, mi baterista, cómo esas bandas envejecieron súper bien, güey. Porque no es como que las oigas ahorita y digas, este es muy viejito. Güey, sigue sonando increíble. Pues para nosotros, güey. Desgraciadamente me he topado con mucho hater de Dimebag, sobre todo guitarristas modernos, güey. ¿A poco? Sí, güey, es súper común, la neta. Ahorita... Puta, pues es que yo estoy como el ruco metido en su cueva y yo no me doy cuenta, güey. Yo pienso que todo el mundo lo ama todavía. No, güey, ya desgraciadamente hay mucho hater de Dime, guitarristas. A mí, la neta, el mejor sonido que he oído de una guitarra es, para empezar, su ejecución, güey. Más bien eso, ¿no? Que el sonido está medio feo, puede ser. Puede ser, es que buscaba encajar en la mezcla, ¿sabes? Ajá. O sea, como que, y me refiero a la mezcla, el ensamble. O sea, como que su sonido solito está medio feyón, pero él lo hacía sonar muy bien, yo creo. El pedo con Dime es que él usaba transistores. Ajá. Y hay... Hoy en día están los super old school, que es bulbo. Ajá. Y los modernos, que tiene que ser a huevo, pues Neural DSP, Ajá. Fractal, Kemper y pues ya cero amplificación. Pero que emulan todo ese pedo. Que emulan todo ese pedo. Y todo lo que es transistores, pues ya se les hace feo, y entiendo el por qué no les gusta el sonido de Dime. Pero pues no mames, a mí la neta, el disco de The Great Solar Tranquil. Claro. Es ese disco que... No mames. Pero sí camina mucho más por el mono que por la... O sea, por eso de que sea transistores, o sea, lo que sea, ¿no? Claro, para mí Dime tenía la mejor mano derecha del condado. No mames, o sea, tenía algo que todos los músicos descuidan, en algún momento, pues no digo que siempre, es que descuidan el timing, o como dice Hugo, el comping. Ajá. Y lo que tenía Dime es que no mames, estaba bien amarradísimo con la bataca, güey. Sí. No iba por su lado, él estaba bien amarrado con la banda. Pues tan así que prácticamente inventaron el género, ¿no? Uh-huh. El groove. El groove metal, sí, no mames. Y eso es algo súper importante. Yo la verdad aprecio mucho cuando un guitarrista se amarra con la batería como si fuera bajo. Caso de Paco Sarcoma, que él tocaba el bajo antes de que yo entrara. Ya ahora quiero tocar guitarra. Entonces ya me hablaron a mí. Pero algo que se me hace muy chido de Paco es que, como tocó 10 años el bajo en Sarcoma, pues los riffs principales los toca como si fuera bajo, güey, así bien amarrado. Y eso se agradece mucho como bajista, vaya. Sí, claro, como que su forma de pensar es muy rítmica. Sí, claro. Rítmica, pero gruvera. Uh-huh. Oye, ¿con quién te metiste a estudiar bajo? He tenido 4, ahorita tengo uno, el cuarto, por así decirlo. Empecé con Omar Blaster. Ajá. Se llama Omar López. Claro. Sí, pinche Peter Pan, güey. Está igual el cabrón que hace 20 años. Sí, es cierto. Y la greña, el mismo largo y todo. Sí, los mismos chistes rancios y la chingada. La misma playera Wife Peter. Ya sé. Él fue mi maestro de bajo durante varios años. Y luego dejé de tomar clases y luego volví a tomarlas con el Chamu. Chamu me dio muchos años clases, sigue siendo carnal. Puta, no, más genial, bajista enorme, cabrón. El papá de los pollitos. Sí. Un gran bajista con un montón de presencia. Me refiero a, o sea, notas que está él tocando, cabrón. Sí, es esencial. Y la neta, pues práctica, yo creo que todo lo teórico
y cómo enseñarlo también en el bajo lo aprendí de él, pues. Y súper buen pedo, aparte, ¿no? Sí, Muy- a huevos. No, y Nice aparte, guy. y aparte es gamer, fan de Pantera, igual que yo. Ah, mira, no, pues Entonces, conectaron mucho sí, más. poca madre. Y después, ya no hace mucho, en pandemia, tomé clases en línea con un cuate de Estados Unidos que se llama Derek Bennett. Ujú. Le pagué un curso y me mandaba lecciones de gospel. Ok. Entonces sí, hay unos ejercicios bien pasados de lanza. Y ahí armónicamente te abrió así el cerebro durísimo, supongo, ¿o qué? ¿O por dónde va más? Más groove. ¿Sí? Más groove. Mucho más groove. Sí, ese Órale. güey toca el bajo y sientes que ya te pones a bailar, güey. Así, está cabrón. Perrísimo. Y ahorita estoy estudiando la licenciatura en jazz y ritmos latinos y el maestro Juan Castillo es el que me está dando ¿De clases. dónde es Juan Castillo? Creo que es de Puebla. La universidad es de Puebla y Ok. parece ser que él es también Ah, de, pues de allí. mexicano, pues. Sí. Ah, chingón. Y ahí pues me está poniendo mucho ritmo latino. Un poquito de, pues no sé si Luis Miguel sea R&B o Ajá. pop, no sé, Jazz, rock y ahí sí tiene como... Sí. Está raro, ¿no? No, y sí, las piezas de Lalo Carrillo, no, Está cabrón, sí. no, está su parichayotes. Se me hizo más complicado que Yaco, me atrevo a decir. No mames, neta. Sí, interpretar al maestro Lalo Carrillo, no cualquier cabrón puede, neta. Sí, pues por algo está todavía donde está. Sí, no, pero afortunadamente tomé una masterclass con él antes de las clases y pues ya medio me sabía unos truquillos. ¿Presencial? No, fue en línea. ¿Fue en Lo línea? hicieron en el Basemex. Ok, qué chingoncísimo. Y sí, estuvo muy chido, duró como 4 o 5 horas. Órale. Y sí le aprendí muchísimas cosas a Lalo. Siempre, pues es que digo, también tenemos una ventaja en estos tiempos. Todo el mundo habla de que los tiempos pasados fueron mejor y, güey, ahora tienes un acercamiento al conocimiento que está ahí. Todo, o sea, ya más bien depende de que uno quiera, ¿no? Sí, claro. Desde los tiempos de Aristóteles decían que la juventud estaba perdida y la chingada. Imagínate, güey, ahorita Eso no es cierto. en nuestros tiempos que decían la caja idiota, que era la tele, güey, y ahorita pues traen el mame durísimo con las tablets y con los celulares. Güey, siempre ha habido, no deja de ser pan y circo. Toda la vida ha habido. Exacto. Entonces, Cambia el gadget, pero es el mismo pedo, ¿no? es correcto. Oye, ¿y cuándo dejaste ese pinche bajo arqueado, pues? A que me estoy regresando, tu historia. Ok. ¿Y cuándo lo dejé? No, pues de volada vendí la guitarra que tenía y me compré un Washburn. Ok. Un Washburn de paquete. Cuatro cuerditas. 4 cuerdas me Ah, de costó. paquete, con ampli, afinador, talí, No, era puro bass. al puro bajito. Ahí en Metrópoli, Ok. A huevo, todavía en el centro. todavía en el centro. Ajá. Sí, el edificio ese grandote. Entonces, tu Washburn y pues tú ya te creías Rex. Ya me quería Duff. Ah, ¿era primero? ¿Fue Dove? Pues ese como era bajo, como empecé con el bajo y tocaba con púa además. Ujú. Guns también es una de mis bandas favoritas de toda la vida y pues ya yo me sentía Duff. También usaba el bajo hasta como él, hasta... ¿Hasta abajo? Sí. Bien difícil de tocar, cabrón, y arquearte la espalda y eso. Pues hasta eso no... So, ahora tienes como una medida más o menos estándar, ¿no? Ni muy abajísimo, pero tampoco de acá es al cero, güey. Lo uso en la cintura. Ajá, o sea, Ahí- creo que ahí está me queda súper cómodo, bien. se ve rocker, Ajá. está bien, ¿no? Entonces, luego nos pasa que yo también me lo bajé por mucho tiempo y como que llegué a un punto medio y como que ya no puedes tocar tan arriba, güey, te sientes raro, ¿no? O sea, sí es más cómodo, digamos, tal vez para grabar, Ajá. pero para tocar en vivo, no, güey, sí necesitas que esté un poquito abajo, ¿no? Para grabar y estudiar sí lo uso pues aquí como a la altura del tórax. Ujú. Aquí, pero hay güeyes que lo usan en el pecho, Ya güey. sé que no Y, sé cómo se lo meten, cabrón. pues es como se dice, pues es ser ergonómico, güey, porque tienes el brazo así, güey, Ajá. o sea, aquí estás haciendo tensión y eso ya quita, te resta tu ejecución, Sí, pues. movilidad y todo, ¿no? Exacto, entonces yo no sé por qué lo usan así, pero bueno, cada quien. Cada quien. Y yo prefiero usarlo, yo uso 2 alturas, es aquí y cuando toco en vivo, sí, pues para rockear, por así decirlo, lo pongo Sí. pues ahí a la altura de la cintura. Sí, cada quien. En gusto se rompen madres, dicen. Pero con los bajistas no pasa. Nah. Hay más amor acá. Sí, güey, no, está súper chido. O sea, sí he conocido 2 que 3 bajistas que sí, güey, relájate, estamos cotorreando, ¿no? Sí. Pero
Pero en general siempre ha sido un cotorreo bien chido. Y varias veces esas mismas personas que andan medio malacopeando luego dicen, güey, perdón, qué pedo, ya que Sí, se acopla. Entonces está... Y fíjate que ahora, qué bueno que lo mencionas, aquí porque sí, yo he tenido muy buena vibra de prácticamente todos. Si te puedo, o sea, no quisiera hacerte una lista porque voy a dejar afuera alguno, pero siempre de que sí, llévate el bajo, güey. Desde Richie, güey, el Dave Puga, Leo Quirarte, mucha banda que es Keyo, güey, que son súper que tú mismo. Yo una vez toqué, me prestaste tu bajo, ay, cabrón, ¿Spector el o...? Spector, el Spector. Simón. Llévatelo, cálalo y la chingada, así como Ahí hay en la mucha escuela, ¿no? generosidad, hay mucho buen pedo, ¿no? Sí, claro. No sé si se dé o no se den los guitarristas, yo no lo veo, por lo menos de lejos no lo veo, como que son más apretados, ¿no? Tienen como que clubes más pequeños, pero... Yo y mi amigo, y ya. Ajá. O mis amigos y así, pero sí, el cotorreo de los guitarristas... O sea, varios amigos guitarristas dicen, güey, no mames, qué chido. El Barbas, por ejemplo, Ajá. está en Basemex. Sí, ya sé, hay muchos guitarristas. Sí, chingo. En los grupos, y batacos, Ujú. en los grupos de bajistas, y que dices, Run Neighborhood Man. Ah, Y luego también mi compadre, el Jorgen Vocal Coach, el de los guturales, Ajá. él es bajista de Closet. Ah, sí. Sí, de hecho quiere comprarse su bajo zurdo y con todos los bajistas se lleva súper bien. Pues hay algo Entonces, ahí, sí, le digo, ya lo trae. güey, tú eres bajista, güey. Oye, y ya con tu Washburn y eso, ahí inicias el tema del Cuervo de Poe. De hecho, sí. Ahí. Al año siguiente de que empiezo a tomar clases, ya estaba tocando con algunas bandas así, covers y sí, todo ese pedo. Y en un evento estaba Vicente, que era el guitarrista de Cuervo. Ujú. Me vio tocar y ya habíamos cotorreado así, ya habíamos hecho amistad. Pero luego acá me pone un mensaje de texto. Ya quiere ser parte de Cuervo. Y yo así de... Sí. Ya conocías la banda. Sí, ya estaba. ¿Te gustaba? Sí, claro. Auténticamente. Auténticamente. ¿Tenía mucho tiempo la banda? Menos de un año. Ok. Menos de un año. Casi eres fundador. Pues se me considera fundador porque todas las grabaciones oficiales son Claro, son estuviste mías. tú ahí. Y prácticamente me invitaron, ensayamos y directo a grabar el EP. Chingón. O sea, acá al mes ¿Dónde lo grabaron, Brujo, ese? con Charro en el Cubo Studios. Acá en Palomar, ¿es en Sí. el Palomar? ¿En el cielo? O algo así, ¿no? No, es el Palomar. Es el Palomar tal cual. Sí. Está bien chido ayer con el Charro. Saludos, mi Charro es un talentazo. Aparte de acá Sí. ya han grabado un montón de gente bien talentosa ahí. Él es muy talentoso, pues. Sí, claro, sí. Entonces ahí se fueron directo. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues lo graba. Pues para empezar, como no sabía nada, güey. O sea, ni a qué te enfrentabas, ni nada. No sabía nada. Simplemente llegué, entré al estudio, microfonearon mi Gallien Kruger de chiquito, güey, ¿En serio? de 10 watts. Y ¿Qué año fue ese, te acuerdas? Sí, claro, fue en septiembre del 2005. 2005. Ujú. Pues es que todas las emulaciones no existían, güey. Estaban horribles. No. Estaba por cumplir 18 años, güey. Ay, güey, qué pedo. ¿Y qué estás estudiando entonces? No sé si había entrado o estaba por entrar a contaduría. ¿Terminaste contaduría? Nah, hice dos cuatrimestres que eran de la UNIVA Ajá. y me fui a la verga. Oye, ¿y por qué estudiaste contaduría? ¿Tu jefe es contador? Mi papá es Sí. un gran y exitoso contador. Y la idea era seguir los pasos. Sí, y aparte pues a los 17 no sabes qué quieres, güey. No, ya sé. Y lo ponen a todo mundo. Tienes que decidir el resto de tu vida Ajá. hoy. No mames, Sí. güey. No sé ni qué desayunar. Exactamente, y eso pues así fueron educados mis papás. Claro, sí. Y así pues lo que ellos aprenden, lo que ellos saben es lo que aplicaron más 2 que 3 cosas, pero eso sí me lo aplicaron a mí. Y yo pues la neta no sabía. Hasta le había dicho a mi papá, no, pues me gustaría esperar porque no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? No, vámonos a contaduría. A la UNIVA. Ajá. Y
Y no, pues hasta... Entonces coincidió que estabas empezando, probablemente, no te acuerdas bien, pero probablemente estabas empezando la escuela, contaduría, en la UNIVA, Ajá, mientras estabas empezando en el camino del rock and roll. es correcto. Las dos Metiéndote a cosas. grabar el primer disco, El primer EP. el primer EP del Cuervo, que aparte de decir, y me gustaría que hablaran harto del Cuervo, porque yo viéndolo de lejos, siempre me parece un fenómeno interesante, que es una banda ya, pues ya de mucho tiempo, Ujú. o sea, como que todavía yo lo recordaba de una banda nueva, pero ya, pues no, No, que ya, tiene 20 años, 20 años. con un fanbase cabrón, Sí. a pre-redes sociales. Somos de los inicios de MySpace. Exacto, pero no te, o sea, digamos, no sé si de ahí fue el boom o más bien era las tocadas en vivo. ¿A qué se lo atribuyes tú? Es difícil ser juez y parte, lo sé, pero ¿a qué se lo atribuyes tú que conectaron con tanta gente? Las letras, el estilo musical. Son varias cosas. Voy a tratar de aterrizar las ideas que se me ocurren. En primer lugar, y es lo que sigue funcionando, es que la música está en español. Ujú, Y, cierto. y la neta, no me acuerdo quién lo dijo hace poco. No sé si fue Wani o no sé quién lo dijo, pero hicieron la mención de que, güey, ninguna banda local que cante en inglés pega. Ujú. Bueno, está The Warning. Pero ellas ya no son locales y empezaron en español. Pues, sí, tienes un punto, claro. Y porque sus primeras rolas sí son en español y todavía siguen haciendo canciones en español. Sí, campechanean. Ya campechanean, pero por ejemplo, incluso si nos vamos a metal, Transmetal, Ajá. Kraken tiene rolas en español también. Ujú, Arcadia Libre, claro. Semican, o sea, yo creo que un error que están cometiendo muchas bandas nacionales es que lo están haciendo en inglés. Claro. Y eso es un acierto. No me voy a ir muy lejos. Medical Negligence. Ajá. Que también las rolas que tienen más reproducciones, una es El Charro. Que estás tocando ahí, ¿verdad? Sí, Tienes claro. ya también unos años. Sí, ya. Entonces, empiezo por el español. En esos años, 2004, 2005, estaba la onda del emo. Ajá. Y las letras del Cuervo siempre se han caracterizado por ser medias depresivas, entonces eso también se relaciona mucho con el emo. De hecho, varias gente que me topo, ay, ustedes eran mis ídolos en mi época emo, dicen. Y yo sí, bueno, yo nunca fui emo, pero... Sin ser una banda, ajá, o sea, como que la música no era, o sea, el emo, la gente emo, pues escuchaba Ajá. como My Chemical Romance y este Green tipo de Day, cosas. Blink, sí. Pero de hecho, por ejemplo, Green Day tampoco fue emo y pegó para esa generación. Claro, lo adoptaron. Algo así se me figura que pasó con Cuervo. También, en ese tiempo acababa de surgir Épica, Nightwish estaba en su punto con el disco de Once. Claro. Tyrion también tenía muy, muy buena presencia en el medio. Estaba Evanescence. Evanescence, claro. Entonces, creo que esos fueron como los factores que hicieron que funcionara. Los músicos también tienen que ver. Claro. Pero creo que esas tres cosas que mencioné anteriormente fueron las que hicieron que Cuervo funcionara. Y todavía, porque, o sea, me refiero a que tienen un fanbase sólido. Sí, claro. Sucede de que incluso su comunicación en redes y todo es de que están muy interesados por lo que pasa, por lo que están haciendo, pero de una manera también muy orgánica. Porque a lo que me refiero con pre-redes sociales es que sí, estaba el MySpace, pero ahora todas las bandas ya tienen o muchas bandas tienen la estructura de que pagan, de que hay publicidad y bla, bla, bla. En la época de MySpace, no, Sí, güey. claro. Tenía que ser orgánico, o sea, tener tus stickers que dijera el MySpace, que la gente fuera y visitara. Y no había Los mucho más. stickers, no acordaba de eso. Güey, y la cosa era que los atrapaba la música, porque en la página de MySpace no había mucho más, güey. Había como creo que 5 fotos, ¿no? O algo así, Algo güey. así. No me acuerdo, pero creo que había poquitas fotos. Creo que después de cierta cantidad de seguidores ya podías meter más cosas, algo así, no me acuerdo. Eran amigos ahí, ¿no? Ajá, y me acuerdo que también que
que podías editar. Algo que se me hacía chido de MySpace, que no sé por qué no se le ha prendido el foco ni a Facebook, ni a Instagram, ni a TikTok, es que podías personalizar el MySpace como si fuera tu página oficial. Sí, el layout. Ajá, podías poner de fondo pues tus diseños, tus fotos, o sea... Sí, entonces era tal cual entrar como al espacio de una banda o de una persona. Sí, y no, por ejemplo, te metes a Facebook y todo es azul. Todos son iguales. Sí, todos son iguales. Entonces, eso es, para mí ese fue un punto, o sea, no digo que sea mejor, pero eso es algo que no han podido replicar las redes sociales de hoy en día. De ahora. Ajá. Entonces, si me están oyendo... Idea millonaria. Señor Zuckerberg, señor, ¿quién es el otro, güey? Elon Musk. Elon Musk es el de X, ¿no? El de X, ándale. Y los de TikTok. Lo de que TikTok son ha de ser Queen Kun Chang. No sé quién sea el de TikTok, pero sí, ya esos colores ya están bien culeros, ya. Quítalos. Sí, sáquenlos. Eso yo creo que lo vamos a recordar así, ver esos layouts de ahora de que están 2024, cabrón. Chale. En 20 años, güey. Si 15 seguimos años. vivos. Ya sé, güey. Y nunca paraste con el Cuervo. ¿Cuánto más, cuántos discos hicieron? ¿O EPs o grabaciones en total? De los cuales grabaste todos, además me dices. Todo lo he grabado. Grabamos el EP y luego grabamos el primer álbum, el Vox Corvus. Todavía no entraba al conservatorio cuando lo grabamos. Ok. Y después grabamos el Ex Libris, 2012. Luego grabamos Ciudad Sin Memoria. Grabamos uno en vivo, el Auspicium, 2014. Luego Ciudad Sin Memoria, 2017. Nos metimos al mame de los... ¿Concursos? Sí estuvimos en concurso en 2006, Toquín Records. Y lo ganamos. Ah, ¿lo ganaron? Sí. Y que ese fue como un parteaguas también para que mis papás se convencieran. Mi mamá siempre, como mi mamá cantaba en el coro, siempre me ha apoyado mucho en la parte de la música desde día uno. Ajá. Mi papá como que se la pensaba, pero después de ver pues como el éxito que estaba teniendo Cuervo, el concurso, ya como que dijo, va, lo apoyamos. Ok, va en serio este güey. Sí. Ah, Sí. qué chingón. Y entonces, ¿qué me quedé? Ah, sí, después del 2017 empezamos con el mame de los sencillos y ya pues lanzamos varios. Pero todavía lo sacan en físico, ¿verdad? No, de hecho los sencillos ya no salieron en físico. Ciudad Sin Memoria sí lo sacamos en CD. Y por fin, hace poco, compusimos el próximo álbum que sí va a estar en físico. De hecho, ahora. Sí, hace un mes nos fuimos a la playa, Wani, Jackie. Me platicaste Adán, eso, güey. Qué Adán y yo. Un momento, un espacio, un campamento de composición. Un campamento de composición, algo que nunca había hecho. Y la verdad fue una experiencia increíble que definitivamente es algo que se debe hacer. Que lo recomiendas totalmente. Totalmente, sí. ¿Por qué? Ay, Dios, es que... La verdad es que primero que nada, te concentras demasiado en lo que estás haciendo, porque lo único que hacíamos era desayunar, comer, cenar, componer, ir al baño, güey. Y ya. O sea, me llevé el Nintendo Switch y ni siquiera lo sacamos, güey. ¿No lo prendiste? No lo prendimos, güey. Bueno, yo sí en ratillos, pero el chiste era jugar así como convivir también. Ajá. Fuimos había una alberca ahí donde nos quedamos, pero íbamos así de que 1 hora y ya nos regresábamos a seguir. O sea, jugando. realmente estuvieron full con la música. Sí, fuimos a la playa, a Puntamita, que estaba como a 20 minutos. Fuimos a comer. Fue como que el tiempo que más rato estuvimos en ocio. Y ya después de comer, pues nos metimos tantito al mar y regresamos y le seguimos dando. Oye, con Cuervo, aparte de que pues, podrías considerar que es tu primera banda, como, pues no tu primera banda, pero fue tu primera banda en serio. Sí, claro. Viviste un montón de cosas, o sea, ahí te enfrentaste con The Real Deal, ¿no? Sí, claro, sí. Gira, grabación, convivir con estos güeyes, rupturas, que han habido varias. Sí. Creo que lo que más han cambiado ustedes es de cantante. Sí, claro. ¿Cuántos cantantes van? Van 4 y ahorita Jackie pues es la que más ha durado. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto tiene? ¿4 años? ¿Más? No, Jackie en este año ya cumple 8.
8 años. De 20 sí es un chingo. Sí, El ya, porcentaje sí ella es. ya tiene, es la que ha durado más con el cuervo. Claro. ¿Qué cosas te empezaste a enfrentar, por ejemplo, a la hora de... Porque luego los invitaron mucho a festivalear y a hacer cosas así. Ujú. ¿Cómo fue el tema de tocar pues de la cocherita y el barecillo de covers a de repente ya verte un poquito más pro? ¿Eso también te ayudó en casa con tus papás y ese rollo? Sí, claro. Pues hasta eso nunca he tenido como malas experiencias con cuervo en festivales. Yo creo que lo peor que me ha pasado en un festival fue en el Hell and Heaven del 2011. Y esto es ajeno a la organización, que se me cayó el bajo. No mames, ¿neta? Sí. ¿Qué pedo con los Straplocks? Pues se zafaron, güey. ¿Y qué estabas haciendo, güey? ¿Por qué se te cayó? O sea, acá que te levantaste los brazos para... güey. No, estaba tocando, solté el bajo, caminé poquito y ¡pum! Se cayó. No mames. Entonces- ¿No le pasó nada? No, güey, pinche Spector. Aguanta. Sí trae como el madrazo en el, ¿cómo se llama? En el cuerpo. Ah, es una muy buena batalla de guerra. Ajá, sí. Recordar el Hell and Heaven. Oye, el ingeniero sí te debe haber odiado, güey. Pinche putazazo se debe haber oído. ¿Quién sabe? Todavía en esos tiempos no nos preocupábamos por tener un buen ingeniero. En serio, 2011. Ajá. Apenas tenían que 10, pues como menos de 10 años. por Sí, ahí. claro, unos 5 o 6 años. No es que no nos interesara, más bien como que no sabíamos que lo mejor es que una banda tenga, si tu banda es de 4, el quinto integrante es el ingeniero. Sí, claro. Está, Es natural, ¿eh? Ajá. Nos pasa mucho. Yo de repente también con mi hermano que he tocado siempre, le decía, oye, güey, ¿dónde estaba la consola en fulano? Así de que cuando teníamos 2 años y fuimos a tocar a algún lado. ¿Sabe? No sé por qué como que al principio, no sé, te estás tan preocupado por el nervio y por muchas cosas que es como que te vale mucha madre y te tardas un poquito en tomarlo en cuenta. Ajá, Como muchas otras cosas. ajá. Eso es a lo que me refiero así, de lo que empezamos a hablar al principio, de que como que enseñarles a los alumnos de cosas que te das cuenta ya muy tarde. Exacto, que no se habla nomás nunca. Ujú. Como de tener unos buenos straplocks. Tener buenos straplocks, tener un buen ingeniero, tener una buena grabación, Claro. Que tu que instrumento esté bien. tu instrumento es eso, que el instrumento está bien. Muchos alumnos dejan de estudiar porque su bajo o guitarra no está bien ajustado. Fíjate. Y yo era así. Yo la neta tenía una muy mala relación con el contrabajo, porque mi contrabajo siempre fue de los más mal hechos, güey. Ajá, o sea, no era pues para nada amigable, que de por sí es difícil, pues. Sí, claro. O sea, el instrumento es difícil aunque tengas un chingoncísimo. Y malo, pues todavía te cuesta el doble trabajo, cabrón. Sí, no manches, o sea, eso romantiza. Y hay mucha ignorancia también. Ajá. Romantizar de que no, que le duela como hombre, que dicen esas pendejadas, güey. No, güey, no. O sea, una cosa es que un instrumento sea humilde Claro, y otra cosa es que, güey, el instrumento no está en condiciones para ser tocado, güey. exactamente. Entonces, también yo lo que ofrezco, por ejemplo, con mis clases particulares es que en la primera sesión te ajusto tu instrumento totalmente gratis. Pues parte de ya las clases. Órale. Y ya, Pues es también como para ponerlo en forma. Pero también ponerlo o sea, en la mesa, pues, algo de lo que se habla, porque anteriormente el maestro pues le valía mucha madre. daba las clases, punto. Hasta la fecha les vale verga. Qué cabrón. Y la neta no es justo. Sí, no es justo porque es algo mega importante, no es Claro. algo poquito importante. No, les vale. Bueno, pues continuamos. Estábamos con lo del cuervo, ¿va? Estamos con el cuervo. Sí, pues te digo, estábamos ahí componiendo toda esa onda y pues la neta se volvió algo... A mí me movió las tripas bien cabrón grabar ahí. Bueno, de hecho sí grabamos ya música que va a quedar. Sí, porque este disco va a ser... La temática del disco son canciones de amor. Ajá. Pero Órale. no todo el amor es de pareja, ¿no? O sea, hay una rola que es, que se tiene pensado que sea como el amor hacia un hijo, un amor que nunca fue, un amor, de familia, hay una de un amarre Ah, de cabrón. brujas y la chingada.
Entonces va a venir un cover. ¿Cuál? No, no se puede decir. Todavía no, le vamos a quitar la salsa. Bueno. Pero sí, yo compuse 3 rolas para ese disco. Pensé en el pasado. Pensé... no pensé tanto en el tema, sino en la música, en esa segunda rola. Una de mis bandas favoritas actualmente es Meshuggah. Y siempre pues quería meter un ritmo como del estilo. Y pues dije, chingue su madre, lo metemos. Algo que me gusta mucho de Cuervo, que es algo que aprecio y por eso en parte por eso no dejo esa banda, es que es muy libre, güey. O sea, podemos meterle ritmos latinos, podemos meterle putacera, podemos meterle ritmos extraños, podemos meterle mucha distorsión, podemos meterle poca distorsión, podemos meterle 6 cuerdas, podemos meterle 8 cuerdas, o sea, podemos hacer lo que se nos dé la gana. Y nunca pierde la esencia gracias a las armonías y a la voz y al violín, pues. Claro. Ahí empezaste a hacer también tus guturales, ¿no? Sí. ¿Desde muy al principio o eso fue...? No, eso ya fue tiempo después. Ajá. Y coacheado por tu amigo... Por el Jorgen, sí, claro, mi compadre. Que él grabó las guturales del primer disco, by the way. Sí. Pero tú las empezaste a hacer en vivo. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va con eso? Bien, hasta eso... Es un mundo. Sí. De hecho, él tiene trabajo no nomás de cantantes de eso, o sea, vocalistas de otro estilo. Por ejemplo, Alejandro Carrera, tomó clases de gutural con él para raspar la voz. Ajá. Para que suene más como Primal Fear acá, más agresivón, pues, y no suene tan limpio, o sea, como meterle distorsión a la voz y no se lastime. Y no joderte, claro. Exactamente, y también tiene su curso de doblaje de voces, entonces también hace voces de personajes así. Ah, qué chingón. Así, cabrón. más oscuros, que también le hace vida a personas que doblan voces. Entonces sí, es todo el mundo, o sea, usar el diafragma, todos los ¿cómo resonadores. Se llama? Los receptores, iba a decir. Todos los resonadores, también saca diferentes tipos de guturales y así, o sea, claro que hay arte ahí. Y ahí ¿cómo te estás constantemente yendo con él o vas por temporadas? Ahorita no, por la escuela en la que estoy ahorita. Pero pues sí, procuro practicar y calentar siempre antes de tocar. Unos días antes de algún evento sí me pongo a cantar rolillas, ya sea de la banda o de bandas que me gustan también. Algunas otras cosas, Cannibal Corpse y de pedo que eres bien fan, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que mi voz gutural es más como del estilo de Jeff Walker de Carcass. Sí, me sale un poquito mejor esa voz. Y aparte, como el güey es bajista, pues también ahí como que me siento ahí cómodo. Sí, más relacionado. A la par del Cuervo, no sé qué tan pronto empezaste a colaborar con otras bandas. Yo sé un poquito, tampoco es como que me puse a hacer tarea, pero pues, te conozco desde hace tiempo y sé que además de Sarcoma, estuviste un rato en B-Chaos, pues ahora Medical Negligence y lo que se acumula esta semana. Pues empecé con Cuervo y luego me invitaron a un tributo a Pantera, perrísimo, que se llamaba Tranquil, y eso evolucionó a B-Chaos. Ese mismo estaba Butch. Lo único que cambió de B-Chaos fue el baterista. Ok. Y entró Roy, quien es el de Sarcoma. Ok. Y ya empezamos a hacer música, hicimos el EP, el Omen. Se sale Bocho, entra Jorgen, hicimos un par de discos y ya pues Jorgen y yo nos partimos caminos. Se abrieron. Sí. Pero luego, siempre has tenido, o sea, desde ese momento, siempre has tenido 2 proyectos a la vez, por lo menos. Sí, también estuve con Fahrenheit un rato. He colaborado con otros artistas. Colaboré con Hugo, colaboré con un artista de regional mexicano que hizo un disco de pop. ¿En serio? Sí. Ay, se me fue su nombre. Maximiliano... Híjole, se me fue su apellido. Nos vamos a acordar y lo ponemos luego en comentarios. Güey, me acordé, me acordé. Es ese que están viendo. Sí, y unos covers con Alejandro Carrera, trabajos en bodas y así, pues, o sea,
que también es otra entrada de lana. Sí, y ahí qué pedo, o sea, tu bagaje musical así en tu casa y eso, lo que tú escuchabas, pues obviamente, porque al principio me dijiste, no era tan metalero, nunca lo fui, realmente de no. morro no. Entonces, ¿qué era lo que te gustaba o qué era lo que... ¿Cuál fue como la primera banda que agarraste como algo tuyo? Que puede ser hasta más sorprendente de saberlo. No es tan sorprendente para la gente que me conoce, pero los Red Hot. Ok. Y yo escuchaba mucha música de los 90s, en la época donde fue. O sea, yo soy del 87. Entonces toda mi niñez y tengo una hermana 10 años más grande. Entonces toda mi niñez de los 90s me la pasé escuchando a Pearl Jam, a Soundgarden, a Guns N' Roses. Escuchaba de repente bandas como Candlebox también. O sea, crecí mucho con el grunge. Alternativo, que decían, ¿no? Sí. Por esta sonoridad que es cagado porque yo no te he escuchado tocar en un proyecto así, güey. Y es lo único que me falta, güey. Ajá. Porque nunca lo he hecho. Aunque de repente con Cuervos, de repente se meten esos sonidos. Claro. Que está chido. Es inevitable, ¿no? De hecho, hablábamos de 3 rolas, ¿no? De la nueva composición. La tercera, que es ya como el amor que tengo por mi esposa hoy, ya es una tonalidad mayor y es más alternativa. De hecho, así como que usé de inspiración un poco a Pearl Jam. Ok. Es la más incompleta de todas, pero pues vamos a ver cómo... También Gwenny dijo, vamos a hacer algo diferente. Entonces ahí vamos a ver qué sale de ahí, pues. Ajá. Entonces, a ver con qué sonidos suena, a ver cómo lo recibe el público también. Pero pues es una banda muy libre y por eso lo hacemos. Claro, ¿no? Que también lo chido es también proponer, ¿no? Sí, claro. O sea, no nada más hacer lo que todo el mundo espera. Es correcto. Sí, de hecho, una razón por la que me salí de Viqueos fue porque también ya no estaba como que ya no sentía esa pasión por el groove metal como lo tenía más chavo, pues. La verdad es que fue como una etapa que ya pasó. Ok. Y no quisiera que me pasara eso con el death metal, porque realmente amo tocar death metal. A la fecha no tengo ninguna queja, pero con el groove ya como que ya estaba... Incluso el ambiente ya no era como que mi Sí, pedo. Pues. O sea, la movida, como la escena. Ajá. Sí, no, entonces ya no, o sea, prefiero dejarlo como una influencia que está hasta la fecha y ya. Ajá. Y seguir siendo fan, ahorita que Pantera está de vuelta con Charlie Pechos Parados Venante. que está brutal. No, Obviamente nunca, o sea, como fan, pues, Vinnie Paul está cabrón llenarlo, ¿no? Como lo que ahora pasó con Linkin Park, que dicen, es que no es lo mismo. Pues claro que no es lo mismo, sí, claro, pues, nunca va a ser lo mismo. Desde Cliff Burton ya no fue lo mismo. Exacto. Pues, güey, se murió, ¿qué chingados quieres que haga? Incluso desde Newsted ya no fue lo mismo. Por eso, claro. O sea, en el momento que se murió Cliff y fue Newsted ya no fue lo mismo, cuando Trujillo ya no fue lo mismo, pues nunca va a ser alguien que reemplace a alguien, sobre todo cuando se murió, güey, que no hay manera de que regrese. Porque digo, Newsted no se murió, pero está cabrón que regrese, ¿no? Sí, y yo la verdad tengo mucha compasión por todas las bandas que tienen un regreso, tienen un cambio, porque yo también lo he vivido. Un comentario que sí me cambió el chip de cómo ver a las demás, a mis colegas músicos de todo el mundo. Es que me dijeron... está bien culera tu banda de covers del Cuervo de Poe, güey. Cabrón. Porque ya hubo un tiempo en que nomás yo era el... De los originales. De los originales, güey. Así, un par de años yo era el único original. Uh-huh. Y yo dije... O sea que mi trabajo no vale, güey. Claro. O sea que sin los demás yo no soy nadie. Entonces, por ejemplo, con el pedo de Sepultura, no me gustan las rolas nuevas que bueno, los que hicieron post Cavalera. Hicieron rolas buenas, hay rolas que me gustan. Pero, pues, güey, Andrés Kisser también a Sepultura, él le chambeó, pues. Claro. Y, por ejemplo, yo siendo muy fan de Pantera y que mi máximo siempre fue Dimebag, pues también me gusta Zakk Wylde. Y
tuve a Charlie Benante sentado a un lado mío en el barco, güey. Y yo así de, sí, el bataco de Anthrax. Ya cuando lo oí con Pantera me quedé así de... Dios, qué idiota. Nunca sabes quién está sentado al lado güey. tuyo, güey. No, Sí. y es un amor de cabrón, Charlie. Y ya en vivo, híjoles, he visto Anthrax un par de veces, pero ya cuando lo oí con Pantera dije, güey, este vato está muy infravalorado, le pega riquísimo los ataques. Sí. Sí, no, me van a funar, pero no extrañé a Vinnie Paul, güey. Güey, sí. Seguro te van a funar. No importa. Ya estoy acostumbrado. Oye, ¿tuviste tu etapa true? Sí, de bajista y de músico, las dos cosas. Ajá. Metalero. Metalero gacho. Siempre me bañé, güey, pero pues claro que sí. Pues no eras tan true entonces. Pero sí, ¿y tuviste algún o has tenido algún tipo de gusto culposo? Toda la vida. Sí, pero realmente ¿sientes culpa? No. O sea, para ser gusto culposo tienes que tener culpa, cabrón. Entonces, si era culposo en algún momento, a lo mejor en tu etapa true. De que veas Luis Miguel y decías, güey, está bien perro, pero no le puedo decir a nadie. Yo creo que lo que considera más culposo para mí era que de adolescente yo era súper fan de Pearl Jam. Todavía. Pero también me gustaban algunas rolas de Creed. Ajá. Entonces, pues no podía ser fan de Creed y de Pearl Jam a la vez. ¿Y crees que ahorita ya pasaste eso? Claro. Ya ahorita ya te vale mucha madre. Por supuesto, güey. De hecho, güey, toco en una de las bandas más true de México, güey. Sí. Y pues aquí estamos, güey. Y luego estás haciendo una boda el sábado. Es correcto. Sí. Y es más, todos los presentes en Sarcoma amamos la música. O sea, Paco el vocalista, el patrón, él viene de familia de mariacheros, güey. Claro. Sí, y me ha dicho que le gusta Cuervo, le gusta mucho, he escuchado que le gusta el alternativo también, Uh-huh. y pues es una persona muy, muy abierta en la música. Roy igual, con Roy toqué en bodas y toqué en fiestas y todo ese pedo, y Aries también. Aries, el guitarrista, es súper fan de Caifanes, güey. A huevo, pongan Caifanes. Yo soy sí, team, güey. pongan Caifanes. Poca madre, entonces... Fíjate que yo a Paco lo tuve en un diplomado. Ajá, que sí, di cierto. En Songwriters. Saludos allá a Oscar Bollanger y toda la gente de Songwriters. Uh-huh. Y cuando llegó yo sabía quién era. Yo le decía, Paco, ¿sí sabes de qué se trata este pedo, güey? Es de hacer canciones, o sea, con letra y con sentido y la chingada. Y yo sabía de Sarcoma, güey. Sí. Güey, fue el güey más aplicado, cabrón. Claro. Y hacía canciones, así, canción, tipo, pues, poperón, o bolero, cosas así interesantes, muy distintas ese pedo. No sé qué tanto aplicó conceptos de acá en Sarcoma, no lo veo, pero probablemente sí. Y eso me llamó mucho la atención y fue un aprendizaje para mí, güey. Pues es que el pedo de los trus no está en la música, está en los fans. Claro. Ese es el problema. Y pues, güey, es que nosotros nomás hacemos la música y lo hacemos porque nos gusta. O sea, eso es algo que varios compartimos. De hecho, que ella lo dijo hace poco. Si vas a hacer música por varo, estás en el lugar equivocado. Sí, Y güey. entonces yo hago proyectos musicales porque me gusta el proyecto, porque me apasiona hacer la música. No espero hacerme millonario de un proyecto. Y aún así, Cuervo es una banda que nunca, de hecho ninguna de las 3 bandas en las que estoy toca gratis, Uh-huh. para empezar. Y segundo, se mantienen por sí solas con reproducciones. Pues, o sea, sí hay que meterle varo de repente, pero pues no es una despilfarradera de dinero. Pues. O sea, ya son autosustentables, que eso también, que esa es otra de las cosas que vas aprendiendo sobre la marcha, a Uh-huh. veces a la mala, a veces a la muy mala, Uh-huh. y a veces a la no tan mala, ¿no? O sea, de que nada más se vuelve, o al principio puede empezar como una maquinita de solamente estarle metiendo. Uh-huh. Como toda empresa. Claro, pero aprender a autogestionar y eso, pues eso también, ahora en las escuelas un poco más, ¿no? Se empieza a hablar de ese rollo. Puta, güey, ¿cuántos güeyes de mi generación? Yo soy 10 años mayor que tú también. Puta, ni siquiera registraban canciones. Es correcto. Sí, ¿no? Y aparte,
En el conservatorio del UDG solamente siéntese y toque y ya. Claro. O sea, nada de derecho de autor, puta, ni siquiera algo de laudería para que tú ajustes tu instrumento, güey. O sea, Ajá. nada, güey, así de chafa, la verdad. Lo siento, Claro. pero es la verdad. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. ¿Tu experiencia ahí cómo fue? Pues agridulce. No le tengo ningún resentimiento, pero la neta es que sí, lo tengo que decirlo, deja mucho que desear. Ujú. Y Pues, no, tal vez está como demasiado anquilosado probablemente conservan, y está chingón que conserven esta música y este conocimiento, pero la manera, ¿no? ay, más que la manera es uno. Y no sé hoy en día, pero cuando yo estaba, no había mariachi. Ajá, O sea, voy a creer que en el conservatorio de la Universidad de Guadalajara no haya una carrera de música popular mexicana. exactamente. Eso es estúpido, es absurdo. Claro. O sea, la neta, incluso los que están arriba, moviéndonos como fichitas, están perdiendo ahí se les está yendo el varo, güey. Sí, güey. Porque ¿cómo es posible que hagan el encuentro internacional del mariachi? Vengan mariachis más chingones de otro país. De Japón, cabrón. De Japón y que toquen mejor que los de aquí de Creo Jalisco. que lo estudiaron más y lo investigaron. Ajá, y aquí no hay nada de eso. O sea, en la Universidad de Guadalajara, en el conservatorio, neta no hay eso. Es una pendejada, güey. Sí, güey, la verdad sí. Y te digo, no sé si ahorita, porque ya hace más de 10 años que salí, pero si no lo están haciendo hoy, híjoles, qué mal. No, pues lo más probable es que no. Qué mal. Habrá que alguien que nos saque de nuestra... Sí, que nos ponga ahí en los comentarios. Sí, A ver qué no onda. seas pendejo, claro que sí hay, güey, ¿no? Ojalá, cabrón. Y si hay, chido. Sí, Poca chido, madre. se tardaron, pero sí existe. Y si no, pues qué pendejadón. Tengo entendido que sí había, Ujú. pero cuando yo entré, como que lo acababan de quitar. Ok. Fue como el cambio de profesional, me acuerdo, el cambio de profesional medio a técnico en música. Pero sí, o sea, el patrimonio mexicano, ahí lo están descuidando. Sin Y eso es duda. lo que no está chido. Pero bueno. Bueno, es que, güey, yo empecé a estudiar ahí en el 2007. Y ya existía el Blu-ray. Ajá. Voy a creer que todavía había teles con VHS en los salones, güey. Sí. O sea, con VHS, güey. O sea, Bueno, es que ahí responde a muchas cosas burocráticas, gubernamentales, tema, ya sabes. sí, no, es que es absurdo, o sea, un pinche DVD que en ese tiempo ya costaban como 800 pesos los DVDs, güey. Ajá. O sea, incluso los VHS ya estaban más caros por ser así como reliquias ya, Más güey. vintage. Sí, y los tenían ahí, así, güey, ¿quién va a usar eso? Nadie. Nunca prendieron la puta tele ahí, güey. O sea, era absurdo ya. Sí, cabrón. Oye, cuéntame de tu etapa gamer, que no es una etapa porque todavía sigue. Etapa for life. Mira, ahí está el reloj de Mario. Reloj de Mario. Sí, Súper fan de ese pedo. De hecho, antes que la música. Me totalmente. comentabas un poquito antes de grabar que mucho de la música o tu oído se fue desarrollando gracias a la música de los videojuegos. Totalmente. Y que de hecho tienes, hay referencias de intervalos, Sí. como la cuarta justa del coin, Ajá. ¿es cierto? Sí, claro, Y totalmente. todavía lo usas para tus clases y para... A la fecha. Y todo mundo lo agarra de volada. Claro, güey, porque ahí está. Mario es el personaje más famoso de la historia. ¿En serio? Sí, ya es más famoso que Mickey Mouse. No. Sí, y no te estoy verbeando, güey. En Google lo puedes poner. Personaje ficticio más famoso es Mario. Wow. Y entonces, hasta mi abuelita, en paz descanse, ubicaba la moneda de Mario. Sí, claro. Culturalmente permeó para todos lados y las generaciones, sobre todo de un tiempo para acá. Ujú. Yo sí soy true porque yo empecé con el Mario 1, cabrón. Claro. En el Nintendo. Y el siguiente año cumple 40 años, Mario. Cuando yo era niño, Mario siempre fue mi personaje favorito. Y cuando yo era niño no había
no había tantas mochilas y juguetes ni nada de Mario como lo hay hoy en día. Ajá. Entonces a mí me da mucho gusto por los niños de hoy, porque de niño no había tanto como hoy. Y se me hace muy chido, la neta. Sí, güey. Pues es que está ya, como dices, lo comparaste con Mickey y yo creo que sí, para el tiempo que es ahora es prácticamente el Mickey Mouse, o sea, destronó al Mickey Mouse. Claro, por supuesto. Sin pedos. ¿Y qué fue lo que más, o después cómo seguiste? Yo soy cero gamer, así que tienes que hablarle a un güey que es cero gamer. Si se me madrea, me la arreglas y ya, güey. Ok. Que esa también ya la arreglaste. Ah, sí, cierto. Sí se dejó. Ya le diste ahí su cariño. Pues empecé... Lo que tenían los videojuegos de antes es que, como eran de 8 o 16 bits, pues eran muy limitados los tonos. Entonces, pues tenían que hacer magia, pues con los sonidos, los intervalos, así. Los programadores, que tenían que ser músicos también, hacían cosas maravillosas. Sí, pues es famosísimo este japonés que hizo justo la de Mario, ¿no? Koji Kondo, el señor Koji Kondo. Que acaba de morir. No me digas eso, no. ¿Sí, no. ¿Sigue vivo? Ya no hace música, pero supervisa los videojuegos nuevos de Nintendo. Ok. Sí, que también hizo la música de Legend of Zelda, que también... Imagínate la parteaguas. cantidad de lana que recibe ese güey de regalías, güey. No, está... Güey, pues es El año pasado salió Legend of Zelda Tears of the Kingdom y subió el PIB de Japón gracias a ese juego. No mames. ¿Tanto así? Sí, güey. Documentado en Forbes y así. ¡Wow! Es una locura. Es que es una gran industria enorme que está creciendo. Sí, que claro. sigue creciendo as we speak, ¿no? Sí, de hecho, con Cuervo estamos trabajando en la música de un videojuego. Uy, güey, para ti es un sueño hecho realidad totalmente. No, es una cosa increíble. El proyecto es un videojuego mexicano que se llama Dark Tales from México. Ok. México. Y es un videojuego de horror tipo Resident Evil 7, 8, Outlast, así como de primera persona, que nomás se ve la mano del mono y Claro. ya te salen en pantallas y los vanos y la chingada. Chingón. Y que también es un género que me gusta mucho, el terror, tanto en cine como en videojuegos. Ujú. Y una de mis sagas favoritas es Silent Hill, que también la música de ese juego es esencial Sí, güey. en la música que tú escuchas y haces. hago y consumo. Y precisamente la rola que hicimos para ese videojuego, que se llama Obscuridad, la compusieron ellos y nosotros la arreglamos, pero le metimos la esencia de Silent Hill para ¡Qué que... perro! ¿Y eso cuándo sale o qué pedo? Ya está. ¿Ya está? Ya salió hace un año. De hecho, como es un videojuego que sale por episodios, ya están haciendo la segunda parte. Ya entregamos la canción. ¡Órale! Y va muy ad hoc con el concepto de Cuervo, porque son historias, de terror mexicanas, populares mexicanas. ¿Tipo que La Llorona y así? Ajá, uno de los episodios va a ser La Llorona, no sé cuándo se haga. La anterior fue el hombre de arena, creo que se llamaba. La verdad ahorita no tengo muy, muy claro de dónde es esa leyenda. Uh-huh. Creo que es de Michoacán o de Guanajuato, no estoy seguro. La que sí tengo muy presente es la del próximo que vamos a mandar, el Padre Domingo, que esa sí es de Guanajuato. No, y aparte en Guanajuato tienen pues todas, güey. Todas, Las sí, pinches claro. momias y ese pedo. Y es un padre, pues medio mártir que tenía, digamos que era como que sufría de estigma. Ah, ya, esta cosa de que le surgen las heridas de Jesucristo. Sí, él tenía se pegaba con... Se flagelaba. Se flagelaba él. Y de eso trata la rola. De hecho, esa rola que se va a llamar El Pacto del Padre, tiene los riffs más Pantera de Cuervo. ¡Qué perro! Ay, tengo que escuchar eso. Pero al ratito te lo enseño. Oye, ¿y la rola después? También. Oye, ¿cuál es tu relación con la música actual? Mi relación con la música actual. ¿Qué es lo más nuevo que has oído? Que está en tu playlist. Una pinche banda, una banda que es del año pasado o de este año, güey. Un disco, pero de una banda realmente nueva, un proyecto o algo así. Una rola. Una rola. Sí.
Nada que ver. Que está famosísima en YouTube, que se llama The Spark. Ajá. Son unos niños. Ok. Está bien cagada. No sé, esa rola o sea, la traigo así bien pegada ¿Sí? todo el rato. Y la rola la pones, pues, de que ya la incluiste. Sí, ya la pongo muy seguido y me gusta cuando sales. O sea, no me he clavado con artistas, pero siempre que escucho... Lo que pasa es que mi pedo es que cuando escucho música, yo no soy de que la pongo... Ah, está chida, güey. Ajá. Ah, sí. Sí aguanta. No, güey. A mí me gusta... Casi tengo que verlo en vinil para apreciar la música. Así O sea, es, sí bien, soy... bien clavado. Sí, soy súper O clavado. sea, tienes buen equipo de sonido para escuchar música en tu casa. y Podría así. tener mejor, pero... Con eso que me dijiste, güey, ya sé que está perrísimo. Yo más bien soy del momento. O sea, a mí me gusta escuchar música cuando no estoy pensando en nada más. Porque también como uno es músico, Claro. también está pensando en analizar las armonías y ese pedo. Y, o sea, creo que un músico batalla mucho en encontrar nueva música, no por true o por clavarse con el pasado. A mí lo que me pasa es que me cuesta trabajo, apreciar la música como se debe apreciar, Ajá. que es mandando la chingada toda la teoría y concentrarse solamente en los sonidos. Además como fan, pues, Es como correcto. un consumidor. Es correcto. Afortunadamente siempre fui melómano y pues sí tengo mis momentos donde la aprecio de esa forma. O sea, ya no me clavo en que si suena bien o no, en qué tonalidad está. O sea, ya no me clavo en esas cosas cuando realmente escucho la música. Entonces, cuando descubro un nuevo artista, digo, luego lo escucho. Ok, lo guardas. Lo guardo y luego voy a buscar su música y le voy a poner atención, como debe de ser. Y eres también vinil lover, ¿verdad? Sí. Y estás ya coleccionando. Me dices que ya estás haciendo una colección que me vas a responder. Podría ser más grande mi colección. Pues, Ahí la obvio. llevamos. Pero sí tienes una colección importante. Claro, tengo alrededor de 120 viniles. Sobre todo tienes discos que te importan. Claro, tengo todos los de Pantera, tengo hasta una cantidad de Pearl Jam. Ok. Sí, ya cuando empezaron a hacer música para viejitos ya no me gusta. Pues es música para viejitos ya, güey. Pues Tengo sí, güey. noticias. Pues sí, güey, pero Alice in Chains sigue sacando música y Bueno, suenan claro. brutalísimos. Soundgarden hace 10 años Ajá. que volvieron y pues ahí se quedó. Sí. Su disco King Animal, no manches, estaba increíble. Tuve la fortuna de verlos con la gira de ese disco y dices, güey, esto está perrísimo. ¿Qué es lo que le falta a Brujo Martínez hacer profesionalmente? Has estado con un montón de bandas, colaboras hoy en día con un montón de bandas, estás haciendo un disco, estás activo, tocas en muchos proyectos, incluso en bodas, Ajá, estás dando clases, estás reparando guitarras y bajos, ajá. cosa que está perrísima. Me decías que la pandemia no le sufriste. Nada. No, gracias a Dino. Bendito oficio, ¿no? El dedicarte a algo como oficio. ¿Qué es lo que te despiertas y dices, güey, todavía tengo la espinita de hacer este pedo? Ay, buena pregunta. Nunca me lo había hecho. Ah, la chingada. Te puse en un lugar incómodo. Qué bueno. No, nunca pensé lograrlo. Me gustaría... O sea, así de que quieres sacar tu disco tipo, préstame un sentimiento del papá de Milhouse, güey, contigo en la portada. Milhouse, ¿qué? No sé. Pues mira, lo primero que se me viene a la mente es... Sí me gustaría grabar un disco que sea totalmente alternativo noventero. Ajá. Sí me gustaría, aunque sea un EP, sí lo haría. Porque ya grabé death metal, ya grabé Groove, obviamente. Groove, con Cuervo, pues ya he grabado muchas cosas. Más las colaboraciones con Hugo Mijangos, ¿no? Ujú. También. Y hace rato me estabas enseñando, también hay una colaboración que acabas de hacer. Ajá. Pues eso no lo he hecho, no he grabado nada de rock alternativo tal cual. Y fíjate, y ahí está en tu alma, cabrón. Sí, no. Y sí me han invitado, pero pues no ha sido... No he conectado. Capaz que hasta cantas tú. Podría ser, sí me gusta. ¿Qué tal tu Eddie Vedder ahí? ¿Cómo está? Yo creo que más Jerry Cantrell. ¿Sí? Un poco más Jerry. Bueno, Hoy en día. Perrísimo, ¿no?
Sí, la neta, le estoy haciendo en una rola segundas voces a Jax. Wow. Ya no gutural, sino más... No, clean. Ok. Entonces, pues sí podría, sí me gustaría. Eso es lo que me haría falta. Pues mira, pues hay mucha manera, y todavía hay tiempo, hay más tiempo que vida, mi brujo. Sí, claro. Nah, yo me siento súper bien ahorita. A huevo. Y aparte, pues tienes poquito de casado, ¿no? No, bueno, 6 años. Es poquito, brujo, para un viejo como yo, eso es muy poquito. Cuando después de los 10 hablamos. Ok. Pero aparte te veo muy contento, güey, está chido, ¿te sentó bien el matrimonio? Sí, poca madre. La verdad es que me ha hecho... Si siempre me he tomado mi chamba en serio, ahora me lo tomo mucho más porque ya tengo que ver por dos, ¿no? Entonces... Y aparte, Marcela, mi esposa, siempre ha confiado en lo que hago. O sea, siempre le ha gustado toda la música en la que me involucro. Se ha hecho más fan del metal, que es donde ¿Ah, sí? más estoy clavado. Qué Sí. chingón, güey, compartir eso también está increíble. Sí, acabamos de venir de ver a Metallica. Ah, ¿fueron? ¿Cuándo fueron? El domingo fuimos y venimos. Uy, cabrón, qué pinche envidia. Y ¿Qué tocaron los Caifanes ahora? fue la de Caifanes, perrísimo. Güey, tenías que haber visto la cara de Trujillo y de Hamed cuando la empezaron a tocar. Se estaban divirtiendo como niños, güey. Yo veía eso y dije, güey, es que eso es la música. Exacto. Casi comenzamos diciendo eso. Ajá. Que dijiste, la música debe ser divertida y yo estoy completamente de acuerdo con eso, güey. Sí, No tiene claro. que ser sufrida. ¿Por qué? Para eso están las pinches chambas, cabrón. Es correcto, güey. Sí, hay un maestro en internet de Europa que dice, yo difiero que la música debe ser divertida. El vato sonriendo todo el rato. Fuck you, está la verga, güey. ¿Ya le pusiste fuck you? Sí le puse. Pero Está me bien. banearon de YouTube. Puta, sí, güey, es un pedo. Oye, es que ¿cómo esperas que alguien quiera... ¿Cómo esperas que alguien quiera estudiar música si le dices eso? No, para nada. Es una pendejada, güey. Claro, por supuesto. Digamos que hay como una corriente que es así y a lo mejor funciona para alguien, no lo sé, pero para mí no. Para mí tiene que ser divertido, te tiene que hacer soñar, güey. O sea, eso es lo que nos trajo a la música en primer lugar, ¿no? Mira, los profesores más clavados, más estrictos que tuve, incluso ellos en sus ratos tranquis decían, esto suena bellísimo. Fíjate. El maestro cermeño de ahí de la UDG, que no creo que oiga, pero lo saludo. Él fue mi maestro de solfeo, armonía y conjuntos corales. Y algo que se me hacía bien chido de él es que cuando entregaba sus trabajos de armonía, los tocaba en el piano, güey. Así, primera vista, los tocaba. Wow. Para ver qué tal. Así los checaba. Sí, güey. Entonces también ahí hacías como una relación entre papel y oído. Ajá. Entonces ya los tocaba. Y era el momento, no los ponías en la compu, güey, era en papel. Claro. Sí, también vengo de esa escuela. O sea, realmente, si bien usaba Guitar Pro, yo era más a la fecha soy más de escribir en papel. Entonces, acá el maestro cermeño tocaba las melodías, lo que escribías. Y acá, de repente sí lo veía así como que cerraba los ojos y tocaba despacio. Y sí hacía comentario, no sé, a todos, pues, no hacía comentarios de, órale, esto suena muy bonito. Qué chingón. Y como dijiste, si a los 14 años te marca, pues a la edad que tuvieras cuando estabas estudiando eso, te marca un comentario Sí, así claro. de un maestro, güey. Sí, claro. Que te dé una florecita de que, qué bonito esto, está chingón. Sí, claro, sí. Y siempre hay que ser honestos con los alumnos, decirle cuándo está bien y cuándo está mal. Ajá. Se vale. Sí, no chulearles todo el tiempo, ¿no? No, Nada más por convivir. es correcto. Pero aún así, siempre hacerlo sentir en casa. Eso es muy importante. Claro. No, y tú tienes un historial de eso. De verdad que mucha gente acá me ha comentado y siempre que me encuentro en la calle, ¡oye, Brujito! A toda madre, sí, me acuerdo mucho. Marcaste para bien el rato cuando pasen así algunos años que ya te haces un viejito más canoso todavía de lo que eres. Eres canoso prematuro, cabrón, porque no eres tan grande. Claro, no. O sea, yo soy 10 años más grande que tú y no tengo ni el 5% de las canas que tú tienes. ¿Te empezaron a salir a los 18? ¿Qué pedo? Sí, ya a partir del conservatorio fue cuando empezaron a brotar más. Ahí te sacaron canas, Sí. güey, tal cual. Y pero pues es de familia. Mi papá tiene canas desde los 15, güey. Pues, ahí ni para dónde hacerte. Sí, no, pero yo la verdad me gusta mi cabello, estoy feliz Y todavía sale, así que... a Sí, darle. y todavía, eso sí. De hecho, me corté la mata hace un año y fue una
una cola de este vuelo y pues, pues volvió a salir, güey, o sea. Ahí está. Sí, no. Ahí está lo true. Ahí sigue lo true. Ahí sigue el otro. Mi brujo, te agradezco muchísimo tu tiempo, porque además sé que tu agenda está bien apretada, que creo que ya es lo único que tienes apretado ahora. Ahora. Es que, bueno, no se volvió tan cabulero la plática hasta el final. Lo dejé hasta el final. Venga, mi brujo, te agradezco un chingo y pues ahí a Gracias, seguir Miguel. toda la chamba que hace el brujo. Venga, all right. Gracias, carnal.